Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a comenzar a desarrollar la unidad número 1 de contabilidad 4. La unidad número 1 tiene como objetivos identificar la mecánica de contabilización de las distintas alternativas de inversión a corto plazo al momento de su colocación, durante su vigencia y al momento de su liquidación. Vamos a evaluar dichas inversiones al cierre del ejercicio contable, vamos a calcular correctamente la renta obtenida y vamos a exponer adecuadamente las cuentas utilizadas. Los temas, los contenidos que contiene esta unidad número 1 son inversiones, la caracterización de las inversiones, el concepto general de inversiones, las inversiones temporarias, las distintas alternativas, la medición contable inicial, la medición periódica o el cierre y la exposición del rubro inversiones. La bibliografía utilizada para esta unidad número 1, les recomiendo, pueden sacarlo de la biblioteca o me pueden solicitar a mí, les puedo facilitar una copia para que luego ustedes compartan con sus compañeros. Vamos a tomar el capítulo 8 del libro Contabilidad Pasado, Presente y Futuro, de Acuña, Chávez y Viegas. Bueno, en la clase anterior ya les había comentado, en este libro, tapa verde, y a partir de la página 289, el capítulo 8, si pueden ya conseguir para poder, aparte de contar con la teoría y con los resúmenes de PowerPoint que les vamos a compartir en el campo virtual y también después en las clases a partir del 16 de agosto, que vamos a tener clases presenciales, ustedes ya deberían contar con las copias de este libro, para poder intensificar y acentuar mejor los conceptos. Vamos a comenzar entonces, como dijimos, con la unidad número 1. Con respecto a las inversiones, la RT9 dice que las inversiones son las realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio implícito o explícito y que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente y las colocaciones efectuadas en otros entes. En el libro Contabilidad Presente, Pasado, Presente y Futuro encontramos una definición muy similar de inversiones, donde se establece que las inversiones son colocaciones que se realizan generalmente para obtener un rendimiento, que puede ser a corto plazo, que es, por ejemplo, una inversión temporaria, o a largo plazo, que son las inversiones permanentes. Para su clasificación y exposición es necesario considerar ciertos aspectos: la intención de la empresa y las condiciones para su realización. Pero volviendo al concepto de inversiones temporarias, que son, como definimos, las que se realizan en un corto plazo, podemos decir que se incluyen los títulos valores, los depósitos a plazo fijo en entidades financieras, es decir, en distintos bancos, préstamos, inmuebles y propiedades. También vamos a hablar aquí sobre el tema de la llave de negocio. La llave de negocio puede ser, o las llaves de negocio pueden ser positivas o negativas, que resultan de la adquisición de acciones en otras sociedades. Aquí en este rubro se incluyen a estas formando parte de la inversión. Y por supuesto que la información complementaria de los estados contables se detallará su composición. Según el autor de Contabilidad Pasado, Presente y Futuro, se dice que las colocaciones de capital son realizadas al margen de las actividades habituales de la empresa.
Si vamos a un ejemplo práctico o del día a día de una empresa, o no una empresa, sino una familia, podemos ver que en la casa, en la economía familiar, se procede a realizar una inversión cuando te sobra algún excedente de ingresos de tus sueldos. Por ejemplo, una familia tipo, donde bueno, trabaja el padre y la madre, y supongamos que tienen 2 hijos, y tienen bueno, 2 sueldos, y no tienen que pagar alquiler, y tienen una entrada más o menos interesante de ingresos, proceden a realizar inversiones, a comprar dólares o a invertir en plazos fijos o en inmuebles o en propiedades cuando les sobra un excedente. Pero para esta familia, las inversiones no son la habitualidad a lo que se dedican, sino que se dedican a otra actividad que es la actividad principal, la de su trabajo. Algo similar pasa con las empresas. Las empresas proceden a realizar inversiones con ese excedente de dinero o ese excedente de flujo efectivo que les queda. Por ello es que se dice que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente. Y se realizan, dice la definición que encontramos en el libro, al margen de las actividades habituales de la empresa. Las inversiones en activos pueden ser que no estén afectadas a la actividad de producción o comercialización, por ejemplo, con el ánimo de obtener rentas como alquileres, intereses o ganancias por precios, diferencias de precios, cuando por ejemplo se compran moneda extranjera, o también estas inversiones en activos pueden ser mantenidas para su alquiler. Los resultados se consideran secundarios, aunque siempre se los denominan no operativos. Es decir, estos resultados por inversiones se consideran secundarios, aunque alguna parte de la doctrina los denomina como no operativos. Como dijimos, vamos a hablar en esta unidad de las inversiones temporarias o transitorias. Las inversiones transitorias y permanentes, a los fines de poder clasificarlas, se debe tener en cuenta el comportamiento de las mismas ante 2 condiciones básicas. Una es la intención de la empresa, es decir, subyacen las intenciones de obtener rentas adicionales, ya sea mediante ingresos por actividades ajenas a la principal o bien beneficios derivados del control en otras entidades. Con respecto a la intención de la empresa, se puede decir que la decisión de invertir que adopta una entidad surge como una posibilidad potencial de obtener una renta adicional con excedentes de fondos de su explotación habitual, la cual será realizada en el corto plazo. Y también se puede dar que la entidad decide incursionar en otra actividad de negocio, pudiendo lograr así una influencia significativa o un control en otra entidad, integrando así lo que se conoce como un conjunto económico con el objeto de mantener la inversión por un lapso mayor a un ejercicio. Entonces, recordar siempre que cuando hablamos de intención de la empresa, vamos a estar pensando también en la intención y en el plazo que tuvo o que tiene la empresa de mantener esa inversión, en el corto plazo o en el largo plazo. Cuando hablamos de un plazo mayor o que supera la de un ejercicio económico, ya estaremos hablando de influencia significativa o de un control en otras entidades. También es importante tener en cuenta las condiciones para su realización. Cuando las condiciones aseguran una rápida y fácil realización de tales inversiones, se trata de inversiones temporarias. En cambio, cuando no posean cotización en mercados o cuyas características no permitan determinar la posibilidad de su realización, se van a clasificar como inversiones permanentes. Entonces,
Tener siempre en cuenta la intención de la empresa y las condiciones para su realización. Con respecto a las condiciones para su realización, puede ser de fácil e inmediata la posibilidad de la realización. Por ejemplo, si se trata de una inversión en acciones que poseen cotización pública conocida y la entidad cuenta con esos fondos para el desarrollo de la actividad, se está ante una inversión temporaria. Ahora, si para su realización se debe mediar negociaciones o acuerdos y o se trata de inversiones que no tienen cotización en el mercado activo o cuyas características no permitan determinar la posibilidad de su realización y no estén planes de la empresa deshacerse de ellas en un corto plazo, se considera una inversión permanente. Inversiones temporarias o inversiones transitorias. Se dice que son entonces inversiones de fácil comercialización. ¿Cuáles son estas características? Se dice que son fungibles, se dice que generalmente tienen un precio de mercado y que no requieren un esfuerzo significativo de venta. Ejemplo, billetes de moneda extranjera. Es muy común invertir en moneda extranjera, sobre todo en nuestro país es muy común, conocido invertir en el dólar, en los dólares. También lo que genera o lo que significa la inversión en oro, en lingotes o barras o monedas de oros, los títulos públicos de privados, los cupones de dichos títulos, las acciones negociables, los títulos públicos, las cuotas parte de fondos comunes de inversión, los metales cotizados en mercados internacionales y los famosos conocidos como commodities, ejemplo de ellos son el petróleo, la hacienda, los productos agrícolas, trigo, maíz, sorgo, girasol, soja, lino, maní, cebada, café, cacao, azúcar, algodón. Estos son algunos de los ejemplos. Con respecto a las inversiones temporarias, una de las más conocidas son las colocaciones a plazo fijo. Las colocaciones a plazo fijo consisten en colocaciones efectuadas en los bancos, en entidades financieras, durante un tiempo determinado. En dicho plazo no se puede disponer de esos fondos. Estas colocaciones devengan un interés que, vencido el plazo, si se renueva la colocación, puede retirarse o capitalizarse. Las modalidades son plazos fijos en moneda de curso legal, para nuestro caso en la Argentina serían plazos fijos en pesos, plazos fijos en moneda extranjera, muy común plazo fijo en dólares, o plazos fijos con cláusulas de ajustes. Con respecto a los plazos fijos, podemos decir que los que son plazos fijos en moneda local, se registran contablemente a su valor nominal fijado, que incluye el interés pactado con la operación, debiendo exponerse como cuenta regularizadora el interés a devengar por el plazo que corresponde hasta su vencimiento. Es decir, si tenemos un plazo fijo de 100 pesos, el valor nominal, depositamos 100 pesos en plazo fijo, el valor nominal son esos 100 pesos del plazo fijo. Dice que contablemente se registra ese valor nominal que incluye también el interés pactado en la operación, debiendo exponerse como cuenta regularizadora el interés a devengar por el plazo hasta su vencimiento. Si nosotros depositamos 100 pesos en plazo fijo por 12 meses
y nos genera un interés de X porcentaje, pero que al finalizar el plazo de los 12 meses vamos a cobrar 10 pesos de intereses, quiere decir que esos 10 pesos de intereses deben exponerse como una cuenta regularizadora, una cuenta regularizadora bajo el nombre de intereses a devengar, hasta el vencimiento del plazo. Luego se pueden dar plazos fijos con cláusula de ajuste, que son emitidas en moneda de curso legal, fijándose como ajuste un coeficiente que mide la variación del poder adquisitivo de la moneda o la cotización de una moneda extranjera. Aquí en este caso se debe exponer en los estados contables a su valor ajustado, computando los intereses devengados que se hubieran pactado y el mecanismo de ajuste. Con respecto a los plazos fijos en moneda extranjera, son emitidos en moneda extranjera y generalmente devengan un interés inferior al pactado en moneda de curso legal. Si la divisa que se coloca, la inversión, tiene escasas expectativas inflacionarias, se expone en los estados contables tomando el valor nominal fijado al vencimiento, convertido al tipo de cambio vigente al cierre, regularizado también por los intereses a devengar. Esto después, cuando hagamos los ejercicios, van a poder entender y comprender mejor cuando se hagan los números cómo debemos registrarlo y cómo debemos exponerlos. Aparte de las colocaciones en plazo fijo como inversiones temporales, también vamos a trabajar con lo que son los títulos de deudas. Los títulos de deudas son títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o municipal. También pueden ser documentos, los títulos de deudas pueden ser documentos emitidos por empresas, por una entidad privada, que pueden ser obligaciones negociables, instrumentos de deuda respaldados por activos como hipotecas, etc. Con respecto específicamente a los títulos de deudas públicos, que dijimos que son emitidos por el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, como las obligaciones negociables, se dice que son certificados de deuda que devengan periódicamente intereses, que pueden ser en forma mensual o en forma trimestral, así como pagan o amortizan parte del capital de distintas formas. Pueden ser emitidos en moneda nacional o extranjera, pueden ser con cláusula de ajustes, indexados o no. ¿Cómo se realiza la medición inicial de estos títulos de deuda? Se incorporan a su valor de cotización más los gastos que demanda su adquisición. Es decir, si el valor de cotización es de 100 y para poder adquirirlo debo pagar unos gastos de 20 pesos y pagar a la gente de bolsa unos 10 pesos más, bueno, sería 130 pesos el costo inicial, la medición inicial de esos títulos de deuda. En caso de que los títulos posean intereses corridos no pagables, no pagos, pero no exigibles, se debe excluir el valor de la inversión y presentarse por separado como intereses corridos a cobrar. Entonces, al momento del inicio, cuando incorporo el patrimonio, en los títulos de deuda, debo tomar el valor de la cotización, más los gastos que demanden su adquisición, como por ejemplo las comisiones de los agentes de bolsa, y cuando estos títulos posean intereses corridos, no pagos pero exigibles y no exigibles, se debe excluir del valor de la inversión y presentarse por separado como intereses corridos a cobrar, que esa es otra cuenta. Periódicamente también se debe realizar la medición. Entonces, aquí es importante tener en cuenta la intención de la empresa respecto de esos bonos. Puede ser que se conserven hasta el vencimiento, que se miden según la medición original, adicionando los intereses devengados según la tasa interna de retorno,
determinada al momento de la medición original, menos las cobranzas efectuadas. De existir cláusulas de actualización, se deberá medir su efecto. Y si existe intención de realización, entonces se mide por su valor neto de realización en la medida que se considere un valor razonable. Otro ejemplo de inversiones temporarias, vamos a tener que estudiar qué son los títulos de capital. Dentro de los títulos de capital vamos a hablar de acciones de fondos comunes de inversión. Con respecto a las acciones pueden ser con cotización o sin cotización. Acciones con cotización se trata de las emitidas por una sociedad de capital autorizada a cotizar en un mercado de valores. Y las acciones que son sin cotización son las que se denominan sociedades cerradas que no cotizan sus papeles en el mercado de valores. Los fondos comunes de inversión son carteras de valores mobiliarios con cotización. Los inversores, cuentapartistas, son propietarios de una parte indivisa de la cartera mencionada. Estos fondos son administrados por una sociedad gerente y la custodia de los valores a cargo de una entidad financiera que se denomina sociedad depositaria. Ahora bien, ¿cómo se hace la medición inicial y la medición periódica de las acciones y de los fondos comunes de inversión, que son títulos de capital? Con respecto a la medición inicial, las compras de acciones se miden al valor de incorporación, determinado por el costo de las mismas, más los gastos como comisiones, impuestos, derechos de bolsas. Cuando sobre estas inversiones se hayan declarado dividendos con anterioridad al momento de la compra, se deberán segregar como rentas no devengadas, no exigibles o llamados cupones corridos. Los mismos representan créditos para la entidad inversora que se cancelan cuando la entidad emisora disponga el pago. La medición inicial de los títulos de capital, de las acciones o de los fondos comunes de inversión. Se dice que las compras de acciones se miden al valor de incorporación determinado por el costo de las mismas, más los gastos como las comisiones, los impuestos, los derechos de bolsa. Cuando sobre estas inversiones se hayan declarado dividendos con anterioridad al momento de la compra, se deberán segregar como rentas devengadas no exigibles, que son los cupones corridos. Los mismos representan créditos para la entidad inversora que se cancelan cuando la entidad emisora disponga del pago. ¿Cómo se realiza la medición periódica? En los casos de acciones con cotización, las mismas se miden a su valor de realización a la fecha de cierre. Cuando las acciones no posean cotización conocida, se miden a sus costos. Luego vamos a trabajar también con las inversiones en bienes de fácil realización. La variedad de los bienes que pueden revestir el carácter de inversiones es mucha, tales como ya que hemos comentado sobre los bienes fungibles cotizados en mercados conocidos que no demandan esfuerzos significativos para su venta. La medición inicial, tales adquisiciones de bienes de fácil realización se miden a su costo de incorporación, es decir, a su precio de compra al contado, más los gastos de adquisición como las comisiones, impuestos no trasladables y otros. Con respecto a la medición periódica, se les mide a su valor neto de realización, en la medida en que se considere siempre un valor razonable. Y con respecto a las inversiones en bienes no afectados a la actividad, como inmuebles o propiedades, se miden respetando las normas de medición previstas siempre para los bienes de uso. Así que ahí en ese punto debemos volver
a lo que estuvimos estudiando de contabilidad 3 con respecto a los bienes, a los rubros bienes de uso. La misma fórmula, la misma normativa se aplica para la medición de los bienes no afectados a la actividad. Inversiones en bienes no afectados a la actividad. Inmuebles y propiedades. Vamos a estar viendo también algunos aspectos terminológicos en cuanto a inversiones, definiciones de bonos, títulos públicos de deuda, títulos de capital, que es un valor de cotización, que es una acción preferida, que es una acción ordinaria, que son los dividendos, cómo se clasifican las inversiones. Esto lo pueden encontrar en la bibliografía, en el capítulo 8 de inversiones, donde ahí pueden ir leyendo para poder interiorizarse más sobre todo lo que corresponde a inversiones temporarias o transitorias, principalmente, que es la primera unidad y donde vamos a estar hablando, porque bueno, después vamos a entrar en la unidad número 2, donde vamos a ir a estudiar todo lo que son inversiones ya permanentes. Pero volviendo a lo que significan las inversiones temporarias, tener en cuenta, como para introducirnos en los conceptos, que las temporarias son aquellas realizadas a un plazo menor a 12 meses. ¿Por qué hablamos de 12 meses? Porque hablamos de empresas, y las empresas cierran ejercicios, su ejercicio contable, y el ejercicio contable de una empresa es de 12 meses, excepto que sea irregular. Entonces, para poder caracterizar y definir, bueno, tomamos siempre los 12 meses y decimos, si son realizadas a un plazo menor de 12 meses, son temporarias. Si no, ya serían permanentes. Hay que tener en cuenta las características de estas inversiones, que se colocan con un carácter transitorio para obtener una renta. Esto es fundamental. El objetivo de las empresas siempre es maximizar sus beneficios, y cuando realizan estos tipos de inversiones son con el objetivo de obtener una renta que sea de fácil realización en cualquier momento y que no le genere a la empresa ningún tipo tampoco de dificultad o de restricción al momento de medirlas. Con respecto a las partidas que las integran, deben cumplir, o hay que ver siempre, interiorizarse o prestar atención en la intención de la entidad inversora. ¿Cuál es la intención? Si la intención es realizarlas antes de los 12 meses, y por otra parte las evidencias que se reúnen permiten la posibilidad de que se puedan realizar, hablamos en este caso de plazos fijos en moneda de curso legal o en moneda extranjera, que se da mucho, títulos de deuda con cotización, títulos de capital con cotización, contratos de futuro con mercados activos. Entonces, estas son las características o las condiciones a tener en cuenta, siempre con las inversiones temporarias, que son las que, reitero, realizadas con un plazo que no supera a los 12 meses, que es el año que dura el ejercicio económico financiero de la firma. Ahora les voy a dejar una actividad para poder comenzar a interiorizarnos en inversiones temporarias, y luego ya comenzamos y continuamos con inversiones permanentes.